presentamos el programa Teología para Todos, programa en el que ampliarás tus conocimientos sobre Dios y entenderás claramente los fundamentos de nuestra fe católica. Aquí empieza Teología para Todos. Muchos religiosos han consagrado y consagran toda su vida a la oración. Desde el desierto de Egipto, ermitas, monjes y monjas han dedicado su tiempo a la alabanza de Dios y a la intercesión por su pueblo. La vida consagrada no se mantiene ni se propaga sin la oración. Es una de las fuentes vivas de la contemplación y de la vida espiritual de la iglesia. Y así con esta frase pues comenzamos el programa de hoy. Estamos en Teología para Todos. Recuerden que nuestro correo electrónico es teologiaparaTodosIDTS@gmail.com. Vamos a seguir con el mismo tema del programa anterior, que fue la vida espiritual, pero hoy desde enfoque de la oración nos acompaña el profesor Miguel Valdés. ¿Qué tal, Benny? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, y yo soy José González, pues aquí dándole, ¿verdad? Así que, bueno, con esta introducción de la oración mística, pues sabemos que hay diferentes espiritualidades cristianas que participan de la tradición viva y de la oración, que son guías precisos para la vida espiritual. ¿Qué nos puede decir a través de esto, Miguel? Sí, Meni. Bueno, y para explicar a nuestros oyentes, ¿verdad? ¿Por qué te digo Meni si tú te llamas José González? Bueno, porque tu nombre es José Manuel González y pues a mí me gusta más decirte Meni, ¿verdad? Pues vamos a hablar, a seguir hablando de la vida espiritual, Meni, pero ahora hablando del aspecto de la oración, como bien lo decías, que es una fuente viva para mantener esa vida espiritual, ¿verdad? La oración. Y vamos a aprender de los grandes maestros que nos han precedido en esta práctica, para que nos ayuden a que nosotros también podamos hacer realidad esa vida espiritual en nosotros. Y así es, nuestra iglesia, nuestra religión, pues tiene diferentes tradiciones que ahorita pues ya las vivimos, pero sería bueno identificarlas para saber de dónde vienen, cómo nacieron, cómo funcionan, y así aprovechar mejor estas prácticas para que nosotros crezcamos también en nuestra vida espiritual. Y empecemos pues diciendo que la oración mística es el tipo de oración en la que el cristiano tiene experiencia de Dios mediante la percepción de su presencia en el alma. Es esa experiencia pues en la que uno sabe que está la otra persona ahí en lo profundo de su alma. Y para tener esta experiencia, para poder vivirla, pues vamos a ver qué características necesitamos seguir y qué pasos necesitamos seguir. En la que esta oración mística es la que describe Santa Teresa de Ávila en las quintas moradas como oración de quietud. Es decir, es aquel estado personal en la que olvidamos todo lo que está a nuestro alrededor y nos enfocamos en ese ser que nos da vida. Desde el punto de vista psicológico, el cambio más notable en el modo de orar se refiere a la voluntad, es decir, al querer encontrarse con esta persona, con el Creador. Mientras que antes la voluntad escogía el punto de aplicación de la oración y producía actos distintos de la inteligencia, de la voluntad y del amor, ahora ésta se siente pasiva. La mente se aplica al misterio de Dios a uno de sus aspectos, no ya por elección de la persona, sino bajo la moción de la gracia. Es empezar a dejarnos a llevar por Él a donde Él quiere. El aspecto de pasividad y de una intervención de Dios desde dentro representa realmente una constante de la experiencia contemplativa. Así es. Y vamos a tratar de comprender, pues ahora sí que la oración es algo muy hermoso. Vamos a tratar de comprender lo que es la pasividad, que hay que tener en cuenta 3 consideraciones. Adelante, Miguel. Así es, mira, los maestros nos han explicado que primeramente la estructura del alma manifiesta un doble nivel, a saber, mientras que en el proceso normal de la actividad espiritual, el punto de partida normalmente es el conocimiento sensible para llegar
a la elaboración racional y luego a la decisión o a la adhesión de la voluntad. Es decir, que primero conozco y después de haber conocido tomo conciencia y eso me mueve a acercarme a nuestro Dios o a hacer algunos actos de caridad. El proceso místico procede en sentido contrario. Es decir, en un primer momento la voluntad se mueve por el espíritu o bien el entendimiento es iluminado directamente. Estas operaciones implican la actuación de un nivel superior de la mente, descrito por los maestros. Y en un segundo tiempo, el entendimiento discursivo puede aplicarse al misterio y finalmente también la sensibilidad puede participar del estado místico. Así pues, una vez que hemos recibido esa noción, esa luz, la contemplamos y después empezamos a entenderla, a quererla entender. ¿Por qué es? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Pero primero fue la iluminación del espíritu. La segunda consideración que nos piden tener es que la pasividad no es ausencia de operaciones mentales, sino que significa más bien que la iniciativa pertenece a Dios, tanto en el comienzo como en el fin de la contemplación. Es decir, no tenemos un esfuerzo nosotros, por ejemplo, de una investigación para llegar a, sino que nos dejamos llevar por la infusión del espíritu. Significa además que el alma da un simple consentimiento a la acción divina y este consentimiento se percibe como descanso. Y aquí pues se refiere a la actividad o a la actitud que Dios tanto recomendó, ¿verdad? De ser como niños con su Padre, al que tenemos confianza y que no cuestionamos, ¿verdad?, lo que Él nos da o a donde nos lleva. Esa actitud semejante es en esta contemplación. Y por último, la tercera consideración es que esta experiencia de la pasividad ayuda a adquirir el sentido de la gratuidad del amor de Dios en el establecimiento de la relación semejante con el alma. Es decir, no hacemos nada para merecer este amor. No es por merecimiento propio, es por la gratuidad del amor de Dios. Y otra característica de la contemplación mística pues es la novedad, es ese tipo de relación intencional con Dios, entendiéndola o viéndola como un nuevo modo de conocimiento, una experiencia que se desarrolla en dos campos diversos, el afectivo y el cognoscitivo. Es el campo afectivo que parece ser el más común en la relación con Dios, donde se experimenta un nuevo modo de presencia interpersonal. Este sentimiento de presencia permanece aún con operaciones diversas, una infusión de amor sin con un conocimiento correspondiente. El sentimiento de la presencia de Dios remueva su modalidad según San Juan de la Cruz. Este conocimiento es general y confuso, por tanto no a todos aporta nuevos conocimientos ni enseñan cosas nuevas, sino que imprimen certeza. Así es, Benny, es una experiencia pues muy enriquecedora porque no estás conociendo nada nuevo de lo que ya conocías. Sin embargo, de lo que ya conocías como que se te revela, ¿verdad? Y es cuando decimos, pues ahora sí entiendo estas palabras o estas actitudes de Jesús que pues yo las conocía, las veía, pero no sabía por qué o para qué. Y cuando practicamos esta oración, se nos desvela, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiso decir nuestro Señor? ¿Qué es lo que quiso enseñarnos? Tomamos un conocimiento nuevo de la persona de Jesús, que repito, aunque ya lo conocíamos, no lo habíamos experimentado y no nos había llegado al fondo del corazón. Y hay que decir, Benny, que todos los teólogos afirman que la posibilidad radical de la oración mística surge de la presencia en el alma de las virtudes teologales que nos permiten vivir en Dios, alcanzándolo como verdad, fuerza y amor. Y en este sentido, la Sagrada Escritura enseña que el contacto espiritual con Jesús, con su doctrina y con su vida, se atribuye al Espíritu Santo, cuya función es precisamente la de hacer vivo en nosotros el misterio de Cristo, iluminando nuestra mente y llevándola a una mayor inteligencia del misterio divino. Así lo dijo él a sus apóstoles, ¿verdad? Cuando al marcharse les dijo, les enviaré al defensor que les hará entender muchas cosas que ahorita no entienden. Y así nos lo expresa San Pablo en la carta a los Romanos, en donde establece expresamente un nexo entre la presencia del Espíritu Santo en nosotros y nuestra plegaria de hijos, aunque se insiste en el carácter misterioso de su acción. Dice la carta, asimismo el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros
no oramos como es debido, y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos inexpresables. Muchas veces no sabemos cómo pedir ni qué pedir, o pedimos lo que no nos conviene y no pedimos lo que necesitamos o lo que nos conviene. Y ahí pues entra a subsanar eso el Espíritu, ¿verdad? A hacer las veces de una oración perfecta, pedir lo que necesitamos, pedir lo que nos conviene. En otro lugar también hace alusión a lo que se denomina la pasividad bajo el influjo del Espíritu Santo, cuando dice: los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y ahí pues nos está hablando de la vida espiritual, ¿verdad? Es lo que nos convierte la vida espiritual. Cuando llegamos a vivir esta vida espiritual, es cuando nos llegamos a ser en verdad hijos de Dios. Muy bien, entonces podemos concluir que la oración mística es un don de Dios que presupone el don fundamental del Espíritu Santo, y gracias a él y a los 7 dones del Espíritu se reparten con una gran abundancia y crean un nuevo estado de conciencia. Así pues, por místico, en el sentido estricto, entendemos aquel para quien ese estado de conciencia resulta habitual. Y vamos a hablar un poco de la contemplación. Hay que recordar que la vida mística y la vida espiritual común se contraponen en lo que se refiere en la dirección del proceso interior. En la vida espiritual común, el proceso mental parte desde la superficie al centro, desde de los sentidos al conocimiento intelectual y luego a la voluntad. Sin embargo, el conjunto de este proceso está envuelto y sostenido por la gracia de Dios, por ejemplo, la meditación y la participación en la liturgia. Así es, y en contraposición con eso, en la vida mística es al contrario. El proceso parte del centro, de donde habita Dios. Este remueve el fondo del alma, desde donde el movimiento se extiende al afecto y luego a la inteligencia, y por tanto normalmente la imaginación. Y los sentidos no participan directamente en el proceso místico, sino que intervienen solamente en su expresión, a menudo simbólica. Entonces, de acuerdo a lo que normalmente vivamos, pues vamos a hacer a tener, ¿verdad? O una vida espiritual o una vida mística. Y sabemos que una persona que vive dentro del mundo, pues se le complica más tener una vida mística, ¿verdad? Porque las preocupaciones diarias, los compromisos, sus tareas diarias, pues le hacen enfocarse en eso y distraerse de esa relación con el Creador. Y por eso aquí estamos hablando de la vida espiritual, de cómo llevar todo eso que hacemos en nuestra vida diaria como laicos, ¿verdad? A darle un sentido que es el verdadero espiritualmente. Todas nuestras actividades las estamos enfocando hacia el Creador. Teniendo en cuenta la relación entre la meditación y la contemplación, el problema de la contemplación adquirida no ofrece ya dificultades especiales, porque cuando el alma posee el hábito de la meditación, llega a un acto simple del entendimiento y de la afectividad. Y para llegar a ese hábito, pues la iglesia nos recomienda vivir las liturgias del día. Recordemos que la principal liturgia de la iglesia es de la Santa Misa, pero también tenemos la liturgia de las horas, que son oraciones a través del día, en donde nos detenemos a rezar y a meditar la palabra de Dios que la misma iglesia nos propone diariamente, y así dar sentido a todas sus actividades y toda nuestra vida a la misma misión a la que nos comprometemos en la misa, ¿verdad? Que es evangelizar, vivir el evangelio, vivir esa relación con Dios. Y este acto tan simple puede considerarse como un tipo de contemplación, aún suponiendo la actividad mental propia de la meditación. Por otra parte, ni siquiera en los estados de oración más elevados se pueden excluir momentos en que el alma vuelve a formas de oración muy cercanas a la meditación. Así es, y ahí se me viene a la mente que un acto así más cercano y más hermoso pues viene siendo la hora santa, donde está el Santísimo expuesto ahí. Ahí podemos ahora sí que tener este tipo de oración mística. Y vamos a hablar un poco del hombre nuevo, del hombre espiritual, ya que puesto que la vida espiritual es al mismo tiempo realización de la persona y crecimiento del cuerpo místico de Cristo, de quien es miembro el cristiano, la plenitud de la acción del Espíritu Santo se manifiesta en 2 niveles. Y aquí pues viene la pregunta de los $64,000. ¿Quién son los carismas, Miguel? Así es, Benny. Hablamos de 2 niveles, ¿verdad? Que son los carismas y los frutos.
Mediante los carismas del Espíritu, el Espíritu, transforma al cristiano de manera que le permite contribuir a la edificación de la iglesia. Y más en general, mediante sus frutos, lo lleva a una plenitud que puede percibir él mismo y los que nos rodean. ¿Qué son los carismas? Bueno, los carismas, el tema de la iglesia que se construye como cuerpo místico de Cristo, es típicamente paulino. Y de ahí podemos enfocar nuestra reflexión. Y en la teología de Pablo se relaciona estrechamente con el de los carismas. Así dice en su carta a los Romanos: así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros tienen una misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo al quedar unidos a Cristo y somos miembros los unos de los otros. Y puesto que tenemos dones diferentes, según la gracia que Dios nos ha confiado, el que hable en nombre de Dios, hágalo de acuerdo con la fe. El que sirve, entréguese al servicio. El que enseña, a la enseñanza. El que exhorta, a la exhortación. En esta lista de carismas se completa con otras cartas en las que el apóstol enumera dones más espectaculares, como el don de hacer milagros, de curar enfermedades, de asistir a los necesitados. Pero en el pensamiento paulino, mientras que los frutos del Espíritu pertenecen de suyo a los miembros, los carismas son dones del Espíritu concedidos con vistas al bien común. Y así, siguiendo la doctrina paulina, el Concilio Vaticano II ha puesto de relieve la presencia de los carismas en la Iglesia y ha reconocido no solamente los carismas institucionales, gracias a los cuales el cuerpo va creciendo bien organizado bajo la guía de los obispos, sino también los diversos dones que poseen todos los fieles llamados también a edificar la Iglesia. Y aquí, Meni, es importante reflexionar que el criterio esencial para juzgar el valor de los carismas no es su carácter más o menos espectacular, ni la intensidad de la experiencia espiritual que presupone los mismos, sino su utilidad con vistas a la edificación de la comunidad. Ya nos recordaba el apóstol en su carta a los Corintios: así pues, ya que tanto deseáis los dones del Espíritu Santo, procurad que el abundar en ellos sea para el bien de la iglesia. Y por encima de todo carisma válido tanto para la vida personal como para la comunitaria, está el don de la caridad, que es el que discierne todos los demás dones. Así es, y ahorita mencionaste a los frutos del Espíritu Santo. Bueno, el concepto de frutos del Espíritu se vincula directamente con el texto paulino. Los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Resulta ciertamente familiar la primera comunidad cristiana, como atestiguan las cartas católicas. ¿Qué nos puede decir de esto, Miguel? Sí, ya Santiago en su carta decía que la sabiduría de arriba es en primer lugar intachable, pero además pacífica, tolerante, conciliadora, compasiva, fecunda, imparcial y sincera. En resumen, los que promueven la paz van sembrando en paz el fruto que conduce a la salvación. Y ahí nos da una clave, ¿verdad? Si decimos que tenemos un carisma que no produce esto, pues ya tendríamos que analizarlo más, ¿verdad? Si realmente es un carisma. Porque fue el mismo Jesús el que dio a la imagen del fruto un sentido espiritual dinámico desconocido en el Antiguo Testamento, cuando dijo: el que permanece unido a mí, como yo estoy unido al Padre, produce mucho fruto. Y al decir esto sugería al mismo tiempo el misterio del crecimiento del reino en nosotros y la fuerza de expansión y de manifestación del mismo entre la comunidad en el mundo. Así pues, tenemos que la imagen evangélica del fruto indica siempre, junto con la realidad interior, una manifestación que puede percibirse desde afuera. Ya en el evangelio también vemos cuando decían: ¿no es acaso el tipo producido por el árbol el criterio de discernimiento que enseñó Cristo a los apóstoles? El que da frutos buenos es árbol bueno, el que da frutos malos es árbol malo. Además de esto, el fruto evangélico está ligado eminentemente a la actividad apostólica, dirigida toda ella a la glorificación final del Padre. La luz de las buenas obras de los cristianos tienen que resplandecer ante los hombres para que puedan dar gloria al Padre Celestial. Es lo que remarca solamente Jesús. Y es a lo que estamos invitados, ¿verdad? Todos. Esa es nuestra manera de evangelizar. Dar frutos buenos para que así se vea lo que ha hecho Dios por nosotros, sin glorificar a nosotros de esas obras, sino sabiendo que son fruto de la gracia.
En el discurso de despedida que recoge el Evangelio de Juan, Jesús dice: mi Padre recibe gloria cuando producen frutos en abundancia. A la necesidad de dar fruto para el reino, la lista paulina de los frutos del Espíritu añade la descripción del comportamiento del hombre nuevo, es decir, del hombre espiritual. La descripción de San Pablo que hace de él, del hombre espiritual, es que tenga caridad pacífica, mansedumbre en la relación con los demás, pureza, y está en contraposición con la descripción del hombre carnal, que está preso por las divisiones odiosas, las supersticiones y las impurezas. Así pues, el apóstol, hablando del fruto del Espíritu en singular, no intenta hacer una enumeración exhaustiva de los diversos frutos, sino más bien trazar con unos cuantos rasgos ejemplares la figura del hombre espiritual. Los frutos del Espíritu son la señal de la realización plena del hombre espiritual, que puede entonces gozar de su propia operación. Así es, el hombre espiritual es el hombre nuevo. Si al final del proceso de la efusión del Espíritu como don de plenitud y de solarificación del cristiano, nos preguntamos quién es un hombre espiritual, podemos contestar con estas palabras de Tulo Goffi, que lo describe en el Nuevo Diccionario de Espiritualidad. Hombre espiritual es aquel que percibe la fuerza del Espíritu como un componente nuevo de sí mismo, el que vive el devenir pascual de Cristo con una experiencia interior propia, el que vive el don de la caridad como una maduración íntima. El Espíritu, al comunicar la gracia caricativa a los creyentes, va formando la nueva existencia de los hombres en el Cristo integral, que está constituido en la tierra por la comunión eclesial. Y así terminamos el tema de hoy. Estos programas que hablamos de la vida espiritual. No se olviden de mandar sus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias y quejas al correo teologiaparatodos@gmail.com. Nos esperamos el próximo programa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Canta conmigo. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez, es que ame mi pobreza. Es la esperanza ciega, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Cántale. Es la esperanza ciega.
Por hoy termina tu programa, Teología para Todos. Te esperamos la próxima semana para que juntos reflexionemos más sobre nuestra fe.